más de 20 años y yo me dedico a la herrería, todo lo que sea fierro, cualquier cosa hacemos con fierro. Y aprendí así mirando a mis maestros, ¿no? Que me enseñaban primero y con ellos así mirando nomás. Craig, a ver si la gente te entiende. Sí. Originalmente estoy de Nueva Zelanda y yo viví muchos años en Estados Unidos, donde yo trabajaba con autos de carrera, fabricando y manejando también algunas veces. Y los dos comparten una pasión, Carlos, me imagino que vos también te gusta el asado, ¿no? Sí, sí. De nuevo les agradezco y ahora vamos a las preguntas un poquitito más yendo a su tema, al fanatismo que tienen por los hierros. ¿Cuál es el mejor elemento para hacer la parrilla? Para las barras de parrilla gustamos trifalado, es perfectamente redonda, típico es en V en Argentina, pero gustamos... ¿No te gusta? No, preferencia la barra es redonda. Yo estoy con vos. Y sobre lo que es la base de la parrilla, ¿se le hace algún tratamiento especial? No, usamos una pintura de alta temperatura. Esta es muy buena para no oxidar y aguanta mucho tiempo. Ladrillo refractario. Sí, para mantener el calor de la brasa, para que no se... Si vos lo pones sobre la chapa, por ahí la brasa se quiere apagar. En cambio, el ladrillo como que lo mantiene. Mantiene el calor. Lo mantiene el calor. Y otra cosa que les pedí, ya le anticipo a la gente, es que yo quería que la parrilla tuviese una parte superior y otra parte inferior. Cuéntenme más o menos, porque yo se las pedí, pero todavía no la vi. ¿Viste la pata de la parrilla? Sí. Hicimos varios agujeros a distinta altura para que vos de los costados puedas levantar la base, donde va a ir también con ladrillo refractario. Entonces regulás a la altura que vos querés. Pusimos una trabita en cada punta, por supuesto, ¿no? Para que no se me caiga. Claro. Buenísimo. ¿Qué me aconsejan ustedes para poder mantener la parrilla? Es conveniente que no se moje, ¿no? Sí, Si es lo posible que no se moje, porque el agua es lo peor. Asado con lluvia, no. Claro, no. Para mí, yo dejo la grasa para la próxima vez y yo no limpio las barras redondas mucho. Tenga un poquito de grasa, bueno, para que no se oxide. El asado. Yo veo que acá hacen muchas parrillas, yo ya le pedí un par de cosas. Vos, Craig, sos experto en ahumados. Con cada modelo nuevo probamos, trae la carne y cocinamos, por seguro. Sí, yo hago la parrilla, pero mucho asado no hago, no sé hacer tanto, digamos. Eso es lo Está más del que otro tengo. lado. Sí, yo fabrico la parrilla, digamos, pero el asado, eso lo hace Craig, es especialista. Bueno, Carlos, Craig, muchas gracias. Ahora díganme dónde está mi parrilla porque la quiero ver. ¿Está afuera? Bueno, gracias, la voy a ir a ver y después les cuento. Hoy la pruebo y si sale bien el asado les traigo un poquitito. Okay. Nos vemos. No, sos vos. Vos creerlo. Sos perfecta, sos mi sueño. Sos lo que esperaba. Dame fuego, dame fuego, qué linda que estás. Uy, cómo te voy a usar, cómo te voy a engrasar, cómo te voy a llenar de carne, Buenos días, jóvenes. Buenos días, chef. Bienvenidos. Gracias. Vamos a dar un par de minutos más ahí a ver quién más se nos conecta. Buen día. Y vamos a dar inicio. Está Maquito, Vilma, Juan, Javier, Anderson. Perfecto, ya vemos varias personas. Vamos a dar un par de minutitos más a ver quién se conecta. Pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los tipos de parrilla y de los materiales que pues, los argentinos más utilizan y qué aconsejan ellos, ¿va? Como a ellos pues se les apoya a los padres de la parrilla. Por supuesto que también hay gente estadounidense que maneja muy buenos términos de carne. Más que todo es por el tipo de cortes que ellos tienen, porque las parrillas al final de cuentas son similares a las que usan los argentinos. También vamos a hablar un poco acerca de ello. Entonces, más que todo, hoy nos toca pues hablar un poco acerca de la parrilla. Espero que nos alcance para hablar un poco acerca de los carbones. Ahora, si no, pues con que hablemos de la parrilla hoy es suficiente. Vamos a dar un par de minutos más ahí a ver quién más se conecta y damos inicio. ¿Vieron? Perdón.
digo que vamos a dar inicio, pues como les decía al principio, pues buen día a todos, sean bienvenidos a esta webinar. Vamos a seguir hablando un poco acerca de la gastronomía latinoamericana. Específicamente estamos situados en el país, en este caso, pues, que son los amantes de la carne, la famosa gastronomía gaucha, que son pues algunos de las culturas que más carne consumen y los que más biodiversidad tienen para preparar sus comidas. En este caso, basados a base de la radiación directa del calor, que en este caso pues se ejerce a través de una parrilla. O si no es a través de una parrilla, pues se usa un asador para hacerse, que al final de cuentas es el objetivo final de que la carne se cocine a través de la radiación del calor que va a ejercer, en este caso pues puede ser madera o puede ser carbón. En último caso, pues cuando vamos a utilizar una parrilla, también podríamos, en este caso, pues utilizar las más modernas, pues utilizan, en este caso, gas propano, que son las más modernas, y hay unas incluso más modernas que usan energía eléctrica. ¿Por qué se han ido innovando y transformando las parrillas de carbón o de leña a carbón, de carbón a gas o de gas a energía eléctrica? Pues por supuesto que uno de los objetivos es dejar de utilizar materiales, en este caso leña, porque estamos en peligro de extinción, ¿va? El ser humano es una de las especies en peligro de extinción más grandes del planeta, sin que se dé cuenta o se da cuenta, pero nos hacemos los locos. Porque con la tala masiva de árboles, con la destrucción del suelo, con la contaminación del agua, contaminación del aire, cosas como esas, pues nos están extinguiendo lentamente. Entonces, hay gente pues que se ha ido preocupando, bueno, al talar un árbol, pues ya no lo puedo recuperar, entonces mejor uso gas. Pero si uso gas, estoy destruyendo también un combustible fósil, que era un equilibrio en la naturaleza que se tardó cientos de millones de años la naturaleza en producirle. Electricidad. Uso electricidad porque en la electricidad, pues hoy se están utilizando fuentes de energía biorrenovables. Puede ser. Entonces, por eso se ha llegado hasta el punto de usar electricidad, porque en teoría es el factor que produce radiación, en este caso calor, y es el que menos contamina. En teoría, va, por supuesto. Pero no nos vamos más allá atrás y toda la contaminación o el daño que le hacemos a la naturaleza cuando agarramos en un río, lo metemos en un caudal, lo mandamos por tuberías y creamos energía hidroeléctrica. ¿Y por qué les hablo de todo esto si no estamos hablando de fuente de energía? Porque antes de entrar a la parrilla necesito que usted haga conciencia de qué tipo de parrilla realmente debería utilizar. Entonces, pues no nos damos cuenta de la el gran daño que le hacemos a la fuente de agua, a la fuente hídrica. Porque algo que yo he ido aprendiendo durante los años es cuando yo agarro agua y la meto a la tubería, literalmente la mando al caño, o sea, la convierto en basura. Porque al sacarla de su cauce natural, el agua se evapora, se le pierden minerales, sodio, porque una de las características del agua dulce es que contiene grandes cantidades de sodio y algunos otros nutrientes que ella recoge del suelo para poder seguir produciéndose por sí misma. Y cuando ya la arroja, la hidro, al otro lado, después de la tubería, porque realmente la vuelve a botar, ya se evaporó hasta un 20% del agua. Imagínense entonces cuánta agua, cuántos recursos se perdió. Entonces, pues en cuestiones de contaminación, porque ejerce menos smog, etcétera, las parrillas a electricidad, pues son como que las que hoy están dando el plus. Pero también para nosotros como cocineros, yo no sé, pero yo toda mi vida, desde que fui chico, pues aprendí a comer alimentos cocinados en carbón, o sea, en leña. Y hay una gran diferencia entre cocinar, voy a decir esto, voy a cocinar un trozo de carne. Uno lo voy a cocinar en una parrilla a gas, otro en una parrilla a leña, otro en una parrilla a carbón y otro en una parrilla a electricidad. Todas las carnes van a tener un sabor diferente. ¿Por qué? Porque el combustible, o sea, el gas, le va a adicionar el sabor al combustible, literalmente. O sea, no puede adicionarle nada más.
La electricidad va a dejar una carne neutra, o sea, no le va a adicionar ningún sabor, ningún aroma, pero al final de cuentas va a seguir siendo neutra. Pero si uso un carbón de origen orgánico, o leña, por supuesto que es de origen orgánico, el aroma, la fragancia que la madera tiene con la que se construyó el carbón o la leña que le estoy metiendo a mi parrilla, le va a proporcionar esa fragancia. Es increíble, pero el árbol, usted puede agarrar un trozo de árbol y dice, pero si esto no me sabe a nada, no me huele a nada. Pero cuando esto se quema y esa fragancia que suelta a través del humo o de la quema del mismo combustible, pues le va a adicionar un sabor extra. Es increíble, le va a dar un ahumado diferente, le va a dar una textura, le va a dar un color, una característica física y características organolépticas totalmente diferentes. Esas cosas son las que quiero que también usted vaya aprendiendo. ¿Qué me gusta o qué conviene para lo que voy a cocinar? Le dejo estas pequeñas introducción acerca de los combustibles que podemos usar para prender la parrilla, para que pues usted pues vaya razonando y asimilando. Pues yo tengo una de mi parrilla a gas, tengo una de mi parrilla a carbón, etcétera. Pero ¿qué más conviene? Tanto para la naturaleza como para el sabor de la comida, etcétera. Usted como cocinero debe de aprender a crear un balance. O sea, ¿qué conviene? Pero ¿qué conviene para todo? ¿Qué conviene para la naturaleza? ¿Qué conviene para el sabor? O sea, todo, todo, todo. Uno como cocinero debe tener conciencia de que dependemos de la madre naturaleza para poder ejercer nuestra profesión. Porque ¿qué sería sin un huerto? ¿Qué sería sin un jardín de flores comestibles? ¿Qué sería sin un huerto donde se produzcan hierbas aromáticas, hierbas frescas? ¿Qué sería de la madre naturaleza cuando usamos gas si no hubiera producido este combustible fósil que es el combustible, que es la gasolina, se convierte en gas butano, gas propano, etcétera? O sea, todo lo que utilizamos debemos de concientizar de que viene de la madre naturaleza, entonces por lo cual nuestro compromiso como cocineros es cuidarla. Les dejo toda esta parte de reflexión, como le voy a repetir, porque necesito que usted vaya aprendiendo también a cuidar esta parte. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de lo que he estado hablando. Yo tengo una pregunta. Por favor, Javier. Siempre ha sido una duda, pero que me tiene así como intrigadito. Al utilizar parrillas que utilizan gas, estas no pueden despedir como elementos químicos que puedan contaminar la carne. Por supuesto, Javier. Claro, al momento de que quemamos un combustible, ya bien sea de tipo orgánico como leña o ya bien sea en este caso de tipo fósil como el que utilizamos a gas, pues claro, al quemarse, ¿qué sucede? Toda la esencia de eso se llama smog. Entonces, ¿qué sucede con el smog cuando se está quemando el combustible? Se le pega a la carne. Y claro que todos esos químicos son dañinos para nuestro organismo. Por eso viene aquella parte. ¿Por qué la gente antes vivía 90, 100 años y nosotros a los 40 años ya padecemos de un montón de enfermedades? Ahí viene la respuesta. Porque la gente antes todo lo hacía de una forma natural. Sin embargo, nosotros como para hacernos la vida más fácil utilizamos gas, electricidad. Entonces todo ese tipo de combustibles que se están quemando, que la reacción química es producción de smog. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene contacto con el smog? La carne. Entonces todos esos tipos de productos a largo plazo, no estoy diciendo a largo plazo, pues va causando ciertas, en este caso, pues efectos secundarios en nuestra salud humana. Entonces, claro, que expide químicos y eso se viene a la carne y en algún punto pues nos va a hacer daño. Y no solo a largo plazo, a corto plazo en el sabor de la carne también vamos a sentir el combustible. Es increíble, pero se siente el sabor del combustible cuando utilizamos una parrilla a gas. Sí, Javier, en algún punto nos va a hacer daño. Gracias. ¿A usted, Javier? Bueno, otra cosa también es importante, el tipo de leña, aunque eso lo vamos a tratar más adelante, pero también debemos de conocer qué tipo de leña y qué tipo de carbón vamos a utilizar para la parrilla. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo más antes de pasar de lleno al tema. ¿No? Nadie, de acuerdo. Entonces vamos a... Pues aquí vamos a parafrasear un poco el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Pues que ustedes como participantes conozcan distintos tipos de parrilla. Y por supuesto, para que en el futuro, si usted va a comprar una su parrilla,
escoja la que más le convenga, porque todas son buenas, pero la que más le convenga y la que más le vaya a beneficiar a usted como persona, como restaurantero, como cocinero. Entonces, por eso el objetivo acá es que conozcamos una variedad bastante amplia de parrillas para que al final usted como cocinero, usted como, en este caso, pues como familia, como restaurantero, diga, pues, esta parrilla me conviene, esta no, de este material, de esta forma, ¿por qué? Entonces, todas las cosas son las que vamos a ir viendo el día de hoy. Espero pues que logremos poder llegar al objetivo, que usted pues pueda, en este caso, interpretar por qué debo de comprar de este tamaño, por qué debo de comprar de este tipo de metal, por qué debo de comprar de esta forma. Entonces, quiero que pues logremos interpretar esta parte. Entonces, ese sería el objetivo del día de hoy, que podamos conocer distintos tipos de parrilla. Sus usos, pues al final de cuentas son los mismos, pero lo más importante es que para que usted a futuro, si en algún punto pues quiere comprar una parrilla, pues la pueda, digamos que en este caso, pues tener de la... Entonces, ¿qué es en este caso la parrilla? Dice que la parrilla es el dispositivo que, digamos que en este caso, ubica sobre el fuego, que permite para que podamos asar, en este caso, los alimentos. Entonces, eso específicamente la parrilla. La base es la base de la parrilla, pero la parrilla en sí es ese elemento o ese dispositivo que colocamos sobre el fuego, ya bien sea fuego a gas, fuego a leña, fuego en irradiación de calor a través de electricidad, ese dispositivo que nos va a permitir asar los alimentos. Específicamente, pues sobre la parrilla, pues en este caso, pues vamos a cocinar carne. Ese es como que fue el objetivo principal de crear una parrilla. Pero, no quiere decir que sobre la parrilla solo cocinemos carne. Y cuando me refiero a carne, me refiero a todas las proteínas de origen animal. Cerdo, res, pollo, pescado, camarones, todo. Pero hoy en día, viendo esa parte de comer menos grasa, de comer un poco de comida más seca, cuando me refiero a más seca, o sea, que no contenga muchos elementos grasos dentro de ella, pues hoy se está tratando de cocinar todo, pero absolutamente todo, a la parrilla. A la parrilla, en este caso, pues, papas, zanahorias, algún tipo de legumbres, por ejemplo, zucchini, todo ese tipo de cosas son las que vamos a ir utilizando para cocinar sobre la parrilla y para acompañar, en este caso, pues, la parte más importante, que es la carne, que es la que vamos a cocinar sobre ella. Entonces, pues, hoy en día casi absolutamente todo es posible cocinarse sobre una parrilla, casi todo. Entonces, ese dispositivo, o sea, la plancha, esa placa que está compuesta de hierros, es la que nosotros vamos a constituir como la parrilla, para que usted la tome en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de en este caso, de los materiales con los que se elabora la parrilla. Entonces, el emparrillado de hierro redondo. Dice que los amantes del hierro redondo afirman que es la mejor opción para hacer un emparrillado y que es fácil de limpiar. Entonces, los amantes de la parrilla dicen que el hierro redondo, por supuesto, entonces va a ser una barra, en este caso de hierro cilíndrico, una barra de hierro cilíndrico con la que se va a elaborar el emparrillado. Dicen que es muchísimo, pero muchísimo más fácil de limpiar a los otros materiales que vamos a ver. ¿Por qué? Porque como es cilíndrico, entonces no tiene demasiada superficie donde se agarre o se adhiera la grasa. Entonces, por lo cual es muchísimo más fácil de limpiar cuando le vamos al lavatrasto o le vamos al fregadero o a un chorro donde estamos en el jardín y la vamos a cepillar y a limpiar. Entonces, una de las ventajas de utilizar o de comprar un emparrillado con hierro, en este caso redondo, en este caso que es una barra cilíndrica, es que es fácil de limpiar. Fácil de limpiar. Bien importante esa parte. Bien, entonces, esa es una de las ventajas que vamos a obtener cuando vamos a comprar o a elaborar un emparrillado, en este caso con hierro redondo. Bueno, entonces, para que lo tomemos en cuenta.
El hierro redondo, pues hay de muchas medidas. Según los parrilleros, dice que aquí no lo tengo, pero una de las medidas apropiadas para poder, en este caso, colocar un hierro correcto es una medida de 1/4 de pulgada. ¿Por qué de 1/4 de pulgada? Se puede hacer más delgado, más grueso, sí. Pero dice que 1/4 de pulgada es porque cuando nosotros dejemos caer la carne sobre la parrilla, no se va a enfriar instantáneamente. No se va a enfriar instantáneamente. Entonces, va a mantener su calor durante más tiempo el hierro. Entonces, por eso dice que de 1/4 de pulgada es un hierro perfecto para poder hacer un emparrillado. Porque va a ayudar y va a contribuir a que el hierro se mantenga durante más tiempo caliente, y a la hora de parrillar o tirar la carne sobre la parrilla, vamos a lograr ese efecto que le llamamos efecto de diamante, que es el único adorno o la única decoración que le podemos hacer a la carne. O sea, esos triángulos o diamantes que le salen a la carne, o que cuando usted le sirve una carne en un restaurante, usted ve que tiene forma de diamantes, esa forma de diamante, claro, se hace únicamente con la estructura de la parrilla. O sea, por eso necesitamos una parrilla que pueda mantener su calor durante más tiempo dentro o sobre ella. Entonces, por eso se usa hierro de ese tipo. Otra cosa, dicen que cuando nosotros vamos a usar un hierro redondo, aparte de que es muchísimo más fácil de limpiar, no acumula en su superficie demasiada grasa. O sea, no va a acumular grasa. Casi nada de grasa. ¿Por qué? Porque al ser una textura o una superficie, en este caso cilíndrica, entonces no va a haber de dónde se agarre la grasa. Para que lo tomemos en cuenta. Bueno, entonces nos pasamos al siguiente material. Y acá pues les dejo una imagen de cómo se vería el hierro cilíndrico, para que ustedes pues lo tomen en cuenta. ¿Miren? Ahí tenemos el hierro cilíndrico con el que se hace el emparrillado. Cuando me refiero al emparrillado, ¿por qué me refiero a los emparrillados? Porque el emparrillado no es la parrilla completa, o sea, no tiene su base, no estoy hablando solo de la superficie donde vamos a colocar la carne. Esa parte como reja, que nosotros normalmente miramos que hay parrillas que solo tienen hierros, en este caso, pues, como que fueran líneas, en este caso, rectas. Hay otros que las tienen como que fueran inclinadas. Hay una variedad. Hay otros que tienen como que de una vez se hacen los diamantes o cuadrados con pedazos de hierro, cosas como esas. Entonces, hay un montón de, en este caso, de formas de elaborar una parrilla. No sé si entienden. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con relación a la parrilla o el emparrillado de hierro cilíndrico o redondo. No, de acuerdo. Entonces pasamos a la siguiente. Noches. Gracias, Javier. Emparrillado de hierro angular. Pues otros dicen que el mejor material o la mejor forma de material de hierro para elaborar o fabricar una parrilla, pues es el de forma angular. ¿Qué quiere decir? Que es un material que tiene un ángulo o como que fuera una V. Si la colocamos, digamos que sobre el ángulo, va a quedar y se va a ver la forma de una V. Entonces dicen otros que es la mejor forma o el mejor material para poder elaborar una parrilla. Ahora les explico por qué. Pues en el hierro, en este caso, pues en el hierro cilíndrico, la línea que marca sobre la carne o que marca en la carne
la parrilla es demasiado gruesa. Entonces no se define bien. Mas, sin embargo, en la parrilla de angular, lo que sucede es que como queda un hierro o una superficie fina donde realmente pega el calor, entonces, ¿qué sucede? Que cuando marcamos la carne, el delineado o la línea que quede marcada sobre la carne es una línea fina. Entonces, cuando miramos los diamantes, esos cuadros que hace la parrilla, se ven muchísimo más definidos. Entonces, es una de las características por lo cual los parrilleros dicen, pues, yo prefiero una parrilla que se haga con angular. Por esa. Ahora, una de las desventajas más grandes de utilizar una parrilla, en este caso, de angular, es que como es un material plano, se enfría muchísimo más rápido. ¿Qué quiere decir? Que yo tiro carne en una parte de la parrilla, entonces debo de darle un tiempo prudente para que vuelva a calentar la parrilla, para que yo pueda volver a tirar carne sobre esa superficie, para que vuelva a hacer ese efecto, vuelvo a repetir, de diamantes, que nosotros le llamamos en la cocina, para que la carne se vea atractiva, o sea, presentable. Es una de las ventajas. Otra desventaja de este tipo de parrillas es que como la parte de la uva queda hacia arriba, donde colocamos la carne, entonces queda como una parte honda. Entonces en esa parte honda lo que sucede es que se almacena muchísimo más grasa. Y no solo en ese ángulo, sino que también como el angular se coloca, en este caso, uno a la par de otro, pero queda una abertura del mismo tamaño que tiene la V, entonces en ese ángulo también es complicado limpiar. Entonces, otra desventaja de usar este tipo de materiales, la limpieza. Cuesta bastante limpiar, en este caso, nuestra parrilla. Entonces, es bien interesante, como voy a repetir, conocer los materiales. Normalmente son de los dos materiales que se hacen la parrilla, ya bien sea de tipo angular o de tipo cilíndrico. Son de los que comúnmente se elaboran las parrillas. No quiere decir que solo de este material o solo de esta forma se pueden elaborar. Ahorita voy a pasar a otro tipo de material. Entonces, son los más comunes. Solo que algo bien importante también de estas parrillas es que debemos de estarlas, en este caso, pues, limpiando constantemente. Por supuesto que les puede quedar un poco de grasa, pero siempre tratarlas de limpiar, darle su mantenimiento para que nuestras parrillas, pues, en este caso, pues puedan mantenerse durante más tiempo vivas, o sea, que no se vayan a descomponer rápidamente. Otra cosa que les quiero platicar también acerca de las parrillas, en este caso ya no solo el emparrillado, sino que las parrillas en sí, es que todas las parrillas que compramos deberían de tener ladrillo reflectario en la parte inferior, o sea, donde vamos a colocar la leña, donde vamos a colocar el carbón, etcétera. ¿Por qué? Porque este ladrillo reflectario va a contribuir a que el carbón o a que la leña dé muchísimo más calor al emparrillado. ¿Qué quiere decir? Que este ladrillo reflectario, que es lo que también va a contribuir a que el fuego se mantenga encendido, a que el carbón pues tenga muchísima más temperatura durante más tiempo. ¿Por qué? Porque el ladrillo reflectario es como lo que tienen los hornos a carbón o los hornos a leña. Es que va a guardar muchísimo o durante más tiempo calor. Entonces va a evitar de que nuestro emparrillado se enfríe. Entonces vamos a tener como que más oportunidad de estar tirando o de estar colocando carne más constantemente sobre nuestra parrilla. Entonces, ojo, otra cosa bien importante es que cuando no tiene ese ladrillo reflectario y tiramos el carbón, la leña sobre la chapa o sobre la lámina que trae en la parte de abajo nuestra parrilla, la vamos a deteriorar muchísimo más rápido. Porque todas las parrillas pues, están hechas en algunas de hierro dulce, otras de hierro fundido, que son las mejores, las de hierro fundido, pero solo que son muy pesadas y son caras. Otras de acero inoxidable, pero el acero inoxidable que usan pues no es el de muchísima calidad, sino que es de calidad media. Entonces, al tener contacto mucho tiempo directo con el calor o con el fuego, va deteriorando el metal. Entonces, ¿con qué podemos evitar esto?
usando o que en nuestra parrilla pues traiga ladrillo reflectario. Entonces, ese ladrillo reflectario va a ayudar a que el calor no pegue directo a la lámina que tiene en la parte de abajo de nuestra parrilla, pero también va a ayudar a que reflecte, como dice su nombre, muchísimo más calor a la superficie de la parrilla, que es lo que queremos que se mantenga caliente. Entonces, bien importante esa parte, para que ustedes lo tomen en cuenta. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de lo que estaba hablando? ¿No? De acuerdo. Pues continuamos. Y pues aquí tenemos, vamos a ver cómo se ve, en este caso, la parrilla, como vuelvo a repetir, la parrilla elaborada con angulares. Que lo ve acá. Si se da cuenta, pues tiene una forma de V la parrilla. Aquí lo que decía era que acá, pues se da cuenta, es un canal. En ese canal se acumula bastante grasa, pero eso no es solo el inconveniente. Es que donde empieza ese ángulo que está acá, ese ángulo cerrado que tenemos acá, donde se coloca de canto el angular, ese ángulo también guarda grasa. Y al guardar grasa en ese ángulo, limpiar ahí también es complicado. Es complicado. Bien. Les voy a hablar también de otros materiales con los que se puede hacer parrillas. Se pueden hacer parrillas también de hierro cuadrado. O sea, de las varillas o de los tubos de hierro cuadrado. ¿Cuál es una de las cosas, de las ventajas de este hierro? Es que es igual al hierro redondo, que guarda bastante temperatura, porque normalmente se usa un hierro de media para hacer este tipo de parrillas. Solo que una de las desventajas más grandes de hacer una parrilla de hierro cuadrado es que tiene demasiada superficie. No es la limpieza, tiene demasiada superficie. O sea, más o menos vamos a hablar que el hierro cuadrado es como la base que tiene esta parrilla, en este caso en la parte de abajo, donde está agarrado cada angular. Entonces, donde está ese hierro, como hay demasiada superficie, al nosotros tirar nuestra carne sobre ese hierro, ¿qué va a suceder? Vamos a crear como una especie de plancha y ya no de parrilla. ¿Por qué? Porque como hay mucho material de hierro caliente, entonces lo que va a hacer es que cuando deje las marcas sobre la carne o en la superficie de la carne, vamos a crear una línea demasiado gruesa. Y al crear esa línea demasiado gruesa, lo que va a suceder es que nuestra carne, ya no va a tener ese aspecto visual atractivo que nosotros queremos que se vea en ese diamantado, en esa forma de diamante que le da la parrilla a nuestra carne. Pero también se puede hacer de hierro cuadrado. Pero no es muy aconsejable por lo que le estoy diciendo. La limpieza es bastante fácil de ese tipo de parrilla porque es similar a la cilíndrica. Incluso yo me atrevería a decir que un poco más fácil porque la superficie puede ser más fácil de raspar o de limpiar. Otro material que se pueden hacer las parrillas son de la famosa lámina troquelada. Yo aquí no tengo una imagen, pero a veces cuando tengamos el tiempo de receso tal vez voy a tener una imagen para que usted la vea. ¿Cuál es la lámina troquelada? Dice que una lámina troquelada es aquella lámina que fue perforada. Y normalmente las láminas troqueladas las perforan de forma de triángulo. O sea, es una lámina que como que le han abierto agujeros, pero que tiene forma de triángulos o de diamantes o de cuadrados. Entonces también con ese tipo de lámina que se llama lámina troquelada, que hay troquelados de 1 pulgada, de media pulgada, de 3/4 de pulgada, dependiendo, hasta de 2 pulgadas, usted puede hacer su parrilla de ese tipo de materiales. Entonces quiere decir que aquí una de las ventajas de hacer una parrilla de lámina troquelada es que a la carne no hay que cambiarla de ángulo para que se marquen los diamantes, sino que simplemente se tira en el ángulo que está. Y como la lámina ya tiene los triángulos o en este caso, los diamantes hechos, entonces ya queda completamente marcada la superficie de nuestra carne de diamantes. Le damos vuelta
y listo. Entonces, una de las ventajas es el marcado de la carne es muchísimo más fácil. O sea, no se nos complica la existencia decir, bueno, primero coloco en un ángulo de forma derecha y luego cambio el ángulo a la forma izquierda para que se marque ese diamantado que queremos en nuestra carne. No, en la lámina troquelada, una de las ventajas es que solo la tiramos, dejamos que se cocine 2, 3 minutos dependiendo del término y le damos vuelta y lo mismo, y va para afuera. No tenemos que estarla cambiando de ángulo. Entonces, es una de las ventajas. Una de las desventajas es que como no se cambia de ángulo la carne y no dejamos que pegue oxígeno porque si la cambiamos de ángulo perdemos la forma del diamante, es que si nuestra parrilla está pasada de temperatura, es probable que nuestra carne se vaya a quemar o se vaya a pasar de tostado o de dorado en la superficie, aunque por dentro tenga el término. Son una de las desventajas que yo he ido encontrando en este tipo de parrillas, cuando se elabora a través de láminas troqueladas. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque necesito que también usted vaya haciendo, en este caso, pues, decir, si yo tengo una parrilla como esta, no, yo quisiera comprar una como esta, etc. Las parrillas, todas son buenas, todas tienen ventajas, todas tienen desventajas. Usted va a adaptar la parrilla a su conveniencia. No sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con relación a este tema de los materiales con los que se elabora una parrilla? Yo, chef. Por favor. ¿De qué manera usted considera que es la más oportuna para determinar la temperatura del fuego o del carbón, por así decirlo? Sintiéndolo a través de nuestras manos. Más que todo es el tacto. Es el tacto. Yo vengo y normalmente las parrillas, no todas, traen una manivela, pero algunas traen una manivela. Pero si no, si son fijas, entonces traen una distancia prudente entre la parrilla y donde colocamos el carbón. Entonces encendemos nuestra parrilla y todo. Entonces, dependiendo de los términos que vamos a nosotros a requerir, entonces vamos a suponer que vamos a hacer un término azul. Entonces yo voy y coloco a 5 centímetros apenas de la parrilla en mi mano y coloco mi mano ahí y cuento. Si yo soporto a estar 5 segundos sobre la parrilla y quito mi mano porque me estoy quemando, es que esa parrilla está perfecta, pero perfecta para hacer un término azul. ¿Qué quiere decir? Porque lo que queremos en un término azul es una parrilla súper intensa de caliente para que cuando caiga la carne, inmediatamente se empiece a caramelizar, empiece a crear esa reacción de malear. Damos vuelta y vamos aproximadamente entre 3 a 4 minutos para que vaya para afuera nuestra carne. Entonces, más que todo es con el tacto. Yo esto de términos y determinar la temperatura de la parrilla la vamos a hablar en otra próxima clase cuando miremos ya acerca de cortes y asados, para que también nos demos cuenta de esta parte. Pero más o menos de esa manera. Y si es un término, digamos que medio, aproximadamente debe durar de 8 a 10 segundos humano y así sucesivamente para ir midiendo o calculando los términos que queremos nosotros obtener en nuestra carne. Lo ideal sería comprar una parrilla que tuviera manivela, porque entonces así nosotros acercamos o alejamos la parrilla del carbón dependiendo del término que queramos en nuestra carne. Entonces, así más que todo, pues se puede nada más calcular el calor de una parrilla, no se puede de otra manera. Ok. A menos de que sea una parrilla que tenga un termostato y que sea una bóveda, pero vamos a hablar de esas parrillas también, que normalmente se le llaman, en este caso, se usan para ahumador o como tipo horno, porque las parrillas al aire libre son mejores para hacer asados, en este caso, pues, de un steak. ¿Por qué? Porque el oxígeno también contribuye a que la carne se cocine uniformemente. Entonces, también es importante toda esa parte del oxígeno, entonces, pero eso lo vamos a ver cuando miremos ya acerca de los asados y los cortes de carne. Entonces, no sé, ¿algo más, Javier? Solamente, chef, gracias. A usted muy amable. Entonces, tenemos el emparrillado enlosado. ¿Por qué enlosado? Hay parrillas que se hacen de hierro negro o de hierro, en este caso, fundido o de hierro dulce, que es lo que normalmente usamos para hacer una parrilla. Por supuesto que este hierro en algún punto se oxida, pero hay empresas de uso industrial o de fabricación industrial que enlosa. ¿Qué quiere decir? Que le crean una cutícula a la parrilla. O sea, si la parrilla se hace normalmente de hierro negro o de hierro dulce y posteriormente se lleva a darle una cubierta o un chapado